Dios le dio una promesa a Abraham. Dios le dijo a Abraham: no te dejaré hasta que haga contigo lo que te he prometido. Y en medio de la alabanza, en medio de la adoración, esa palabra venía. Es así. Indistintamente de dónde estás, indistintamente de cómo estás, indistintamente de con quién estás. Si Dios decretó sobre tu vida una promesa, si Dios decretó sobre tu vida un propósito, una palabra, es el tiempo de confiar que si Dios dijo, Dios lo hará. Por eso caminamos por fe, por eso nos movemos por fe, porque nuestra mirada tiene que estar precisamente sobre aquel que dijo: no te dejaré. Amén. Y vamos a compartir en esta mañana una palabra que le hemos puesto por título: ¿cuál herida? ¿Cuál herida? Dijo el salmista: echa sobre Jehová tu carga y confía en Él, y Él hará. No va a ser Debris, no va a ser Ignacio, no va a ser Roy, sino dijo: echa sobre Jehová, echa sobre el Señor tu carga, confía en Él y Él hará. Una de las luchas más grandes de nosotros, y no estamos hablando solamente del creyente, estamos hablando del ser humano, es el manejo del peso de las cargas, es el manejo del peso de las luchas, es el manejo de ese enfrentamiento diario contra las circunstancias. Pero cuando la Biblia dice: echa sobre Jehová tu carga, es porque Él sabe que sobre tus hombros y sobre mis hombros nos puede hacer daño. El estrés está matando gente. El estrés está afectando vidas, y está comprobado que el 99% de los casos del cáncer son producto del estrés. O sea que nosotros, como hijos de Dios, tenemos la cura para el cáncer. Se llama Jehová de los ejércitos. Amén. Él dijo: echa sobre Jehová, echa sobre mí tu carga. Vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, 18. ¿Ya lo tenemos? Y quiero decirte, esta palabra es para ti. Aquí ninguno está por casualidad en este servicio, ¿eh? Romanos 8, 18 dice el apóstol Pablo. ¿Ya lo tenemos? El apóstol Pablo dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, en otras versiones dice de este tiempo, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. ¿Cómo dice? Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este versículo expresa la total convicción del apóstol Pablo con respecto a la victoria que podía alcanzar sobre sus luchas. El apóstol Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, abre su corazón a todo aquel que abra la Biblia. Pablo le está abriendo su corazón allí en Romanos 7 y le expresa la realidad de la lucha espiritual que él estaba viviendo. ¿Se acuerdan que predicamos acerca de las luchas del creyente? Y Pablo decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, que queriendo hacer el bien, el mal que no quiero, ese hago? Pues es Pablo abriendo su corazón y diciendo su verdad. Por eso, como creyente, no podemos tener una máscara de hombres duros y mujeres inmunes al dolor o al sufrimiento o a las luchas o a las pruebas, porque estaríamos siendo hipócritas.
Porque al final ninguno de nosotros, ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que nos está escuchando por el Facebook, ninguno de los que nos está escuchando por WhatsApp o por YouTube, podemos decir que la carga, que la lucha o que la prueba no ha hecho un efecto en nosotros. Porque todos vamos a sentir el peso, y Pablo lo estaba sintiendo. Cuando Pablo abre su corazón y dice, ¿quién me librará? Era porque había buscado la respuesta a su lucha interior en muchas formas y terminó entendiendo que solo en Cristo su lucha podía tener una victoria. Y miren que es notorio que en el capítulo 8 Pablo arranca diciendo, después de toda la aflicción del 7, ahora pues, mire la revelación, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero le da una claridad a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y andar en el Espíritu, y una vez dijimos, no es andar caminando en el aire. Andar en el Espíritu es aceptar lo que estás viviendo como que no es una casualidad, sino parte del propósito, del plan de Dios con respecto a lo que ha preparado para ti y para mí. ¿En el plan de Dios hay lágrimas? Sí, claro que sí. ¿En el plan de Dios hay dolor? Sí, es válido. Nuestro Padre en los cielos, aunque es todopoderoso, permite circunstancias en tu vida y en mi vida aquí en la tierra para que podamos entender lo que Pablo tuvo como revelación. Y es que la lucha presente, tu prueba de hoy, escucha, la prueba que estás atravesando hoy no es eterna, sino que simplemente es la preparación para poder ir a otro nivel de gloria. ¿Por qué? Porque de repente el Espíritu Santo se dio cuenta que te dormiste. El Espíritu Santo se dio cuenta de que te adormeciste. Gracias, amor. El Espíritu Santo se dio cuenta de que caíste en una zona de confort. Porque a veces hacemos eso. Entramos a zona de confort. Entramos a un estado en el cual nos acostumbramos a lo que estamos viviendo. Resulta que Dios no es Dios de costumbres, no es Dios de tradiciones, no es Dios de religiones. Es un Dios vivo que levanta hijos vivos por el Espíritu. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo nos convencerá, o sea que está vivo, o sea que está actuando, o sea que está hablando, o sea que está revelando a todo aquel que se detiene por un momento en medio de su desierto, en medio de su aflicción, a preguntarle a Dios, ¿qué quieres enseñarme con todo esto? Porque ninguna de las pruebas que estemos atravesando está fuera del control de Dios. Ninguna. ¿Es que Dios quiere que mi hijo esté parrandeando? No, Dios no quiere. Pero a través de lo que está haciendo tu hijo, Dios te está acercando más a Él. Y entonces lo que el diablo está levantando para dañar a tu hijo, Dios lo está usando para levantarte en victoria. Para que tú entiendas que no es con el azote, que no es con el grito, que no es con la mala palabra, que no es con el empujón, que no es con el palo de la escoba, sino con tus rodillas en el piso y tu mirada en los cielos, que se logra la victoria del creyente. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero mire, volviendo a Romanos 8:18, Pablo habla de aflicciones temporales y las pone en un paralelo, aflicciones temporales versus gloria venidera. Pablo no dice las aflicciones son eternas. Pablo dice la gloria venidera sí es eterna. No hay desierto eterno. Si un creyente no sale del desierto es porque no ha querido aprender lo que Dios le ha estado enseñando. Hay personas que, pastor, yo tengo 30 años en el desierto. Bueno, Israel duró 40. El pueblo de Israel duró 40 años. ¿Pero por qué duraron 40 años? Porque no querían escuchar
lo que Dios había mandado a decir. Dios les había hablado en Éxodo 12 de que quería levantar en ellos una nación de reyes y de sacerdotes, pero ellos querían vivir al estilo de Egipto. Le refutaron a Moisés más de una vez: para esto nos trajiste, para morir en el desierto, mejor estábamos en Egipto. Y eso le costó 40 años de desierto. Dicen los estudiosos que se atravesaba en 19 días, otros dicen que en 40 días. Lo cierto es que 40 años en el desierto equivalió a que una generación que salió no entrara a la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Y mire, que esto tiene que ser tremendo, que una persona reciba una promesa y se vaya de este mundo sin ver esa promesa. Pero Dios se lo dijo a Moisés: esta generación no entrará. ¿Por qué? Porque fueron de dura cerviz, fueron una generación testaruda. Dios les hablaba y hacían su voluntad. Dios le dio victoria en medio de la esclavitud, porque dice que cuando salieron de Egipto despojaron a los egipcios de oro, los despojaron de plata. O sea, ellos iban preparados. Dios, cuando te lleva al desierto, ya Dios te ha preparado para vencer en el desierto. Sino que nos enfocamos tanto en la prueba que no miramos más allá de la prueba. Y era lo que Pablo estaba diciendo. Las aflicciones de este mundo no son comparables con lo que Dios ha preparado. Y esa es la conciencia espiritual. Eso es lo que tener conciencia espiritual. Dejar de mirar la deuda como que es lo que te va a matar. Dejar de mirar el conflicto con tu hijo porque eso es lo que te va a matar. Y terminamos atando a nuestros hijos: este pelado no sirve para nada, este pelado es una porquería, por su culpa me voy a morir. Son palabras de maldición que el diablo quiere oír para tener autoridad y decir: ahora lo tengo. Yo no creo en la confesión positiva, porque eso no es bíblico. Porque si así fuera, yo no trabajara y me dedicara todos los días, me levantara a las 3 de la mañana: hoy confieso en el nombre de Jesús que tengo $1,000 millones. Y confieso, me dedico a confesar y no a trabajar. Pero hay algo que sí es claro, y es que tenemos que cuidar lo que sale de nuestra boca. Porque lo que sale de nuestra boca es lo que está en nuestro corazón. Por eso tengo que tener cuidado en lo que yo hablo sobre mis hijos. Esto, porque en el contexto espiritual, Satanás sí aprovecha esto para tener lo que se llama en el contexto espiritual derecho legal. Y decir: pero el papá me está diciendo que es una porquería, que no sirve para nada, que es un bruto. Entonces vamos a hacer de él eso. Y como no tiene a Cristo en su corazón el muchacho o la muchacha, el diablo tiene autoridad sobre ellos. Y a través de lo que está haciendo en el hijo, está dañando el corazón del padre o de la madre. Por eso nosotros tenemos que, como lo dijo Pablo en Hebreos, tener en todo tiempo los ojos puestos en Jesús. Dice: el autor y consumador de la fe. Vayamos a Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 9. Segunda de Corintios 4, versículos 7 al 9. Mire que Pablo había dicho que las aflicciones eran temporales y las pone en un paralelo con la gloria venidera. Mire lo que dice Pablo en Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 9. Mire lo que empieza diciendo: tenemos este tesoro en vasos de barro. Usted y yo somos vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso es que no podemos robarle la gloria a Dios. Que estamos, escucha, atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros. ¿Cuántos están en apuros?
mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Cuál es tu herida? ¿Cuál es la herida en la cual te has enfocado y que al diablo le conviene que sigamos mirando? Ay, es que Rugero Albeiro me gritó hace 20 años y no se lo perdono. Rosmira de Jesús me dijo bueno para nada y eso no se lo perdono. Hace 45 años me ofendió. ¿Eh? ¿Cuál herida? Si tienes un Dios todopoderoso que le dijo a Abraham, y esa palabra yo sí la puedo traer para mí y para ti: no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que dije que iba a hacer. ¿Para qué me voy a inventar estorbos a lo que Dios quiere hacer conmigo? A lo que Dios quiere hacer contigo, a lo que Dios quiere hacer con tu generación. Deja de mirar a tus hijos como el estorbo y míralos como el vehículo. ¿Cómo así? No es lo mismo tener un carro viejo tirado en la puerta sin gasolina y con las llantas reventadas. Ese es un estorbo. A tener un carro viejo en la puerta, pero con un buen motor, con las llantas infladas y las llaves en la mano. Deja de mirar a tus hijos como el estorbo. Por culpa de mis hijas yo padezco. No, padeces por culpa tuya. Por culpa de mi esposo estoy sufriendo. No, estás sufriendo por culpa tuya. Porque aquel que ha conocido a Cristo aprende que su carga no la puede llevar ni en sus hombros ni en su corazón, sino llevarlas a Cristo. Para eso es la palabra. Para eso está escrito: echa sobre Jehová tu carga. Y digo más: y confía en Él, y Él hará. Mi esposa no tiene que confiar en mí. Ella tiene que confiar en el Dios que nos sostiene a nosotros. El hermano Ender no puede confiar en su esposa, sino en el Dios que inspira a su esposa. ¿O no es así? En el Dios que sostiene, en el Dios que levanta, en el Dios que cuando te ve caído te da la mano. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que quitarnos del disco duro esa imagen que nos metieron en el sistema católico tradicional de que Dios está con un látigo dando azote. Nos metieron en el disco duro y que si no vas el domingo de Ramos, Dios te castiga. Si no vas a la misa, Dios te castiga. Eso nos lo metieron de niño en el disco duro y vinimos a Cristo y seguimos con el disco duro lleno de virus. Ingeniero de sistema. Tenemos un virus en el disco duro y es que todavía estamos caminando con Cristo, pero tenemos presentes las cargas que debimos haber entregado el día que vinimos a Cristo. Porque entonces vana nuestra fe. Entonces es religión. Y la religión no salva. Solo Cristo salva. Y allí el porqué. Cuando Pablo, y esto lo estuvimos predicando acerca de la verdadera Santa Cena, cuando Pablo decía: por esto es que hay muchos paralizados y otros duermen. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el pueblo de Dios se ha enfocado más en los ritos externos que en buscar internamente conocer a Dios. Porque creemos que una falda larga y una camisa manga larga con una gran corbata nos hacen más cristianos, y eso es mentira. Eso nos hace más culpables. Porque entre más ostento ser de Cristo y menos se vea en mí, soy más hipócrita delante de Dios y soy más culpable de juicio. Porque estoy exponiendo a Cristo al vituperio. Así de sencillo. Y lo hemos dicho muchas veces y seguiremos diciéndole. Jesucristo no vino a la tierra a cambiarle a la gente la manera de vestirse. Porque entonces no tendríamos la iglesia de Cristo, sino sería Jesús Fashions Ministers.
Sí, para que suene bonito, así como los ministerios, los megaministerios. Jesús no vino a cambiarte la manera de vestir. Jesús vino a cambiarte la manera de vivir. En el proceso Él te va a decir qué te tiene que quitar, sí. En el proceso el Espíritu Santo te va a decir cómo tienes que andar, sí. Pero antes de preocuparse y de criticar, mira a la otra sinvergüenza con ese pantalón apretado. Preocúpese de mirarse al espejo y hacerse un autoanálisis en el espíritu para ver si su corazón, aquella tiene un pantalón, pero de repente el suyo tiene un hilo dental. Porque ¿de qué sirve decir cosas que no estamos viviendo? Todo el mundo dice, estamos en un nuevo ciclo, vino el tiempo de la gloria de Dios. Son palabras que se oyen bonitas. Y son palabras que son de verdad. El asunto es tu cambio de actitud, tu cambio de mentalidad, tu cambio de corazón, tu cambio en tu expresión. Pablo dice, estamos atribulados, pero no angustiados. Atribulaciones tenemos todos. Por una u otra forma, de alguna u otra manera, vamos a tener tribulaciones. Pero Pablo dijo, aunque estés atribulado, no te angusties. Porque la angustia es un estado donde no se mueve el Espíritu Santo, sino te mueven tus fuerzas. En la angustia se mueve tu lógica, tus fuerzas. A mí me parece, entonces como no puedo resolver esto, vamos a buscar el pagadiario aquí y vamos a buscar el paraco allá y vamos a hacer negocio. Esto no funciona así. Y Pablo dice, estoy en apuro, mas no desesperado. Todos tenemos un compromiso que cumplir. De seguro si yo pregunto, ¿cuántos tienen compromiso que cumplir mañana? Y yo tendría que levantar las dos manos y más de uno levantaría las dos manos y las piernas. Pero Pablo dijo, y es el Espíritu hablando a través de él, aunque tengas apuro, no caigas en desespero. El desespero no es de Dios, es de tu carne. Y en las decisiones que se toman por consecuencia del desespero, no se mueve el Espíritu Santo. Y es allí donde vamos a ser afectados. Y tenemos que ser consecuentes con las decisiones que tomamos sin Dios. En el devocional esta semana hablábamos de eso. Más del 90% de las circunstancias que estamos enfrentando hoy son la consecuencia de haber tomado decisiones sin Dios. Sin haberle preguntado, ¿tú quieres que yo haga esto? ¿Tú quieres que yo mueva esto? ¿Tú quieres que yo vaya allá? Porque es que no tiene razón de ser. No tiene sentido decir, yo soy de Cristo, sin consultarle a Cristo todo lo que voy a hacer. Yo soy hijo de Dios. Bueno, los hijos tienen la tendencia a preguntarle a los padres, papá, ¿tú qué opinas de esto que voy a hacer? Debe ser así. Y si somos hijos de Dios, se presume que todo lo que vayamos a hacer hay que preguntarle a nuestro papá qué piensa él de lo que vamos a hacer. Y esperar que él responda, porque él responde. Porque el silencio muchas veces es una gran respuesta de Dios. Lo que pasa es que hay muchos que dicen, el que calla otorga. Ay Dios, yo tengo de novio a José Miguel. Pero mira, a Juan Rafael está wow. Dios, ¿tú qué dices? ¿Puedo tener algo con los dos? Y Dios se queda callado y dice, como se cayó, me está dando permiso. Eso es mentira. Cuando Dios calla ante una oración, te está diciendo algo muy grande. Y es, sigue perseverando, sigue buscando, sigue esperando, sigue confiando. No tengamos el silencio de Dios como que o Dios es cómplice o Dios no me escuchó, porque Dios sí escucha y Dios sí responde. Y Pablo lo tenía muy claro. Mire lo poderoso que es que nuestras aflicciones sean cuales sean,
sea del tamaño que sea del nombre que sea el problema que tú tengas, es temporal. Es temporal. Pastor, es que yo tengo un cáncer terminal, es temporal. Es que el abogado me va a embargar, es temporal. Es que estoy endeudado hasta el cuello, es temporal. Lo que Dios ha preparado es eterno. ¿Ya? Las mismas aflicciones nos llevan a experimentar un peso de gloria. Pablo dice, no se pueden comparar. Pablo lo dice. Por su duración, porque una cosa es temporal y otra es eterna. Y por el resultado, porque una cosa es la aflicción y otra cosa es la gloria. Y hay otro detalle. La gloria venidera no será manifestada a nosotros, sino en nosotros. ¿Y esto qué quiere decir? Que aunque las luchas y las pruebas te vienen de afuera, porque son externas, el ataque viene de afuera, la murmuración te viene de afuera, la persecución, la deuda, el conflicto con el hijo, el conflicto con el esposo, el conflicto con la novia, el conflicto con... Todo te viene de afuera, es cierto. ¿Ya? ¿Entrará en nosotros? Sí, va a entrar. Pero al entrar en nosotros, nos llevarán a que se manifieste en nosotros la gloria de Dios. Mira, ¿de qué sirve decir, hermano, estoy atravesando por un conflicto? Hermano, tengo 3 días que no como. ¿De qué sirve decir eso? Si simplemente lo dejas en palabras. Se presume que primero voy al Señor. Primero voy a Dios a decirle, mira lo que estoy viviendo. Y si Dios te puso a abrir tu boca, de hecho la iglesia de Cristo es para eso. El religioso entra y sale de los servicios. Levanta las manos en el servicio y salta y aleluya, pero sale igual. Pero el que es cuerpo, el que es iglesia, comparte su carga, porque la iglesia de Cristo está para sobrellevar la carga. No se puede ser iglesia y ser indolente al hambre de mi hermano. No se puede ser iglesia y ser indolente a la enfermedad de un hermano. No se puede ser iglesia y al mismo tiempo decir que soy de Cristo, pero no me importa un rábano por la lucha que está pasando mi hermano. Porque entonces no somos de Cristo. Y Juan lo dijo en 1 de Juan 3, que si alguno en este mundo tiene bienes y ve a su hermano tener necesidad y le dice, ve en paz, ¿cómo mora el amor de Dios en este? El peso de gloria no se forja sin aflicciones. El mismo Jesús, siendo el unigénito de Dios, lleno del Espíritu Santo, debió experimentar el quebrantamiento, el dolor y la aflicción para recuperar el peso de gloria. ¿O no lo dice San Juan capítulo 17? Cuando Jesús en su oración intercesora le dice al Padre, Padre, devuélveme la gloria aquella que tuve antes que el mundo fuese. Por supuesto que Dios le había dicho, lo voy a hacer, pero tenía que ser bautizado en fuego. ¿Cuántos leyeron el devocional de antes de ayer? El bautismo de fuego. Quizás tú que me escuchas en este momento estás pasando por tu bautismo de fuego. Pastor, ¿pero cuál es ese? Ese que te está sacando lágrimas. Ese que te levanta a las 3 de la mañana a orar. Ese que te trasnocha. Ese es tu bautismo de fuego. Sí, porque es que en algún momento predicaba y llevamos a la iglesia la enseñanza de los 3 bautismos. Y se levantó una hermana que ella decía que era pastora
Y me dijo, ¿cuáles tres? Si es uno. Bueno, vamos a la palabra. Y Juan el Bautista lo dice en Mateo 3:11. Yo los bautizo en agua para arrepentimiento. El bautismo de inmersión en agua es de arrepentimiento. Es de testimonio a la congregación de que yo estoy dispuesto a vivir por y para Cristo. Estoy arrepentido de la vida que tuve. Y dijo, mas el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Y dijo, Él lo bautizará en Espíritu Santo. Y en fuego. Hasta la amplificación lo sintió. Gloria a Dios. Él lo bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Algunos oran, ahora Espíritu Santo y fuego cae. No, eso no es una oración lo que Juan el Bautista enseñó. Juan el Bautista estaba hablando era del proceso que tú y que yo, como hijos de Dios, hermanos en Cristo, teníamos que vivir. Usted no puede tener el peso de gloria si no pasa por el desierto. Usted no puede experimentar gloria si no hay aflicción. En Filipenses 2, toda la descripción de Filipenses 2 habla de Jesús, que siendo semejante a Dios, no consideró esto como cosa que aferrarse, sino que se humilló, se despojó a sí mismo y se hizo semejante a nosotros. Por lo cual Dios lo exaltó a lo sumo, dice así, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla en los cielos, en la tierra, los que estamos aquí y debajo de ella, se doble y todo el mundo confiese que Jesús es el Señor. Gloria. Pero tuvo que pasar por aflicción. Vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3, versículo 15. ¿Ya lo tenemos? Miremos el panorama, lo que está sucediendo allí. Eva cayó, tienta a Adán, Adán cayó. Y ahí mismo donde el hombre cae, Dios lanza la respuesta, la solución a la caída del hombre. Porque la primera profecía con respecto a la venida de Cristo, a la primera venida de Cristo, está en el Edén. Dice, aquel que habla es Jehová. Le habla a la serpiente y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta, o sea, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú, le dijo a la serpiente, lo herirás en el carcañar. Hermana, ¿tiene Biblia? Ok, porque ahí hay una que yo traje. Gloria a Dios. Dios allí en el Edén, donde se acaba de consumar la caída del hombre, Dios allí declara la victoria de Cristo sobre el pecado. Esa es una profecía mesiánica. Yo escuché un programa en radio y decía una persona que esa palabra lo que estaba diciendo era que Dios le había dado autoridad a la mujer sobre el diablo para que las mujeres fueran victoriosas, para que la mujer fuera más que vencedora, las Déboras al poder. Y no era eso. Dios lo que estaba diciéndole era a la serpiente, tu simiente, el anticristo. La simiente del diablo es el anticristo. ¿Ya? Por tipología de contraste, se llama eso. Por tipología de contraste, el Hijo de Dios descendió ¿de dónde?
¿De dónde descendió? ¿De dónde? Del cielo. Por tipología de contraste, mire, el Hijo de Dios, Jesús, desciende del cielo, mientras que el hijo del diablo, el anticristo, asciende del infierno. Eso se llama tipología de contraste. Entonces, Dios lo que le está diciendo a la serpiente allí es eso. La simiente de la mujer te va a herir en la cabeza. Y mire la metáfora. ¿Usted mata a una serpiente cortándole una puntica del rabo? Si usted agarra a una serpiente por el rabo, ¿qué le pasa, hermana Judí? Muerte. Pero si usted a la serpiente le pone el pie en la cabeza, ¿qué pasa? Usted la mata. De hecho, note que estos que cazan serpientes, el gancho que tienen no es para coger a la serpiente por el rabo, sino cogen el gancho y le enredan la cabeza. Y Dios lo que le estaba diciendo a la serpiente era: la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza, o sea, te va a destruir. Aunque tú, simiente, lo va a herir a él, a la simiente de la mujer, a Jesús, en el carcañal. ¿Cuál es el carcañal? Esto aquí, atrasito del tobillo. No es lo mismo que te muerdan en el tobillo a que te mochen la cabeza. No es lo mismo. Usted de una herida en el tobillo se sana, pero a usted le sale otra cabeza si se la cortan. Por supuesto que no. Lo que estaba diciéndole Dios a la serpiente era que a pesar de todo lo que había hecho, había victoria para la simiente de la mujer, para Jesús. Y la victoria de Jesús se traduce en victoria para los que creyeran en Él. San Juan 1:12, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, mas a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos, dice Romanos 8:16 y 17, herederos, coherederos juntamente con Cristo. Entonces la victoria de Cristo es tu victoria. ¿Cuál herida? ¿Cuál herida? Deja de estar rumiando el conflicto que viviste hace 10 años, el conflicto que viviste la semana pasada, el conflicto que viviste hace 20 años. Saca de tu corazón las excusas que le has puesto a Dios, que le has puesto al Espíritu Santo, para rendirte definitivamente a Él. Pastores, ¿qué me dolió? Nadie te está diciendo que es pecado que te duela, pero no puedes vivir con la vida marcada por el dolor. Pastores, que como usted no tiene el hijo enfermo, tú no sabes lo que hemos vivido mi esposa y yo junto con mis hijos. Este que está aquí de 18 años, a los 3 años le dijeron que tenía sarcoma, y cuando miramos el sarcoma le daban de 3 a 5 meses de vida, porque le descubrieron un tumor en el brazo. Y vivimos un duelo tremendo. En ese momento estaba yo recién empezando en el evangelio, predicaba, yo cogí la Biblia y la boté y dije: no predico más. ¿Cuál es el Dios que me da un hijo y me lo quita? Esa era mi lógica, la lógica del hombre natural. Y a los 15 días Dios me puso un ángel en el camino, que tenía en ese momento como 65 años esa mujer, y me dijo: por culpa tuya yo no puedo dormir, por culpa tuya yo cada vez que me acuesto escucho la voz de Dios que me dice: ora por él, ¿qué fue lo que pasó? Y orando le dije a esta mujer: me dijeron de mi hijo esto y esto. Y esta mujer cogió literalmente por los hombros y me sacudió y me dijo: Marlene Blanco, oraste por ella, Dios le sanó el cáncer de cuello uterino que tenía. Entonces el Dios que le oraste para que sanara a Marlene Blanco no es el Dios que puede sanar a tu hijo. Y eso me confrontó. Y dije: es verdad. Y me devolví y llorando me metí en mi habitación y le pedí perdón a Dios, porque duré 15 días que cuando me iba a dormir literalmente sentía que las rodillas iban al suelo y decía: no voy a orar, no te voy a buscar, me das un hijo y me lo vas a quitar. Sentí lo que debió sentir en su momento Abraham, cuando Dios le dijo: sacrifícame a Isaac. Por eso es que el ministerio no es de teoría,
Usted no estudia para ser pastor. Usted no estudia para ser evangelista. Usted no estudia para ser apóstol. Si no hay un llamado, su estudio no sirve de nada. Porque la teología es buena, pero más bueno es lo que tú vives, la experiencia que el Espíritu Santo te pone a vivir en tu día a día con Dios. Y hay días donde sientes, cuando te vas a dormir, wow, Señor, gloria a ti, hoy ganamos, hoy vencimos. Y hay días que te vas a acostar con ese sinsabor de que, ¿y dónde estabas hoy? ¿Qué pasó? Pero igual, el día de la alegría o el día de la tristeza, Dios siempre estuvo de tu lado. ¿Cuál herida? Convertimos en excusas los procesos. Y tú no puedes convertir el proceso que estás atravesando en la excusa para no buscar a Dios. Porque Dios está esperando que el proceso que estás viviendo sea la excusa para acercarte más a Él, no para alejarte de Él. Génesis 3:15 describe allí en ese versiculito el padecimiento de Cristo y revela el resultado de la comisión de Jesús en la tierra, que fue herir a la serpiente, a la simiente de la serpiente en la cabeza. ¿Se acuerdan cuando dicen 1 Corintios 15, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte? Es cuando dice, sorbida es la muerte en victoria. Se cumple cuando Jesús muere y al tercer día resucita como hombre. Ahí está. Y esa victoria de Cristo es también tuya. Tú hoy, como hijo de Dios, ya eres partícipe de la vida eterna. La vida eterna no, que la voy a vivir cuando Jesús levante la iglesia. No. Usted hoy, dice Efesios 3, versículo 1, hoy tú estás sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hoy tu nombre es la excusa, es el motivo por el cual Jesús está intercediendo al Padre. Y si estás en el corazón de Jesús y si estás en la boca de Jesús, entonces ya eres partícipe de la naturaleza de Jesús. Tú eres la excusa por la cual Jesús en este momento está diciendo al Padre, Padre, ten misericordia del mundo. Padre, retrasa por un momento el que yo vaya a levantar la iglesia, porque hay una juventud perdiéndose, porque hay una juventud confundida, porque hay una juventud que no sabe si son hombres o son mujeres, porque hay una juventud cautiva por el homosexualismo, por el alcoholismo, por la fornicación, por el adulterio. A causa de todo lo que está viviendo el mundo, es que Jesús está allá al lado del Padre diciendo, detente un momento, necesitamos rescatar más. Amén. San Lucas capítulo 9, versículo 22. ¿Cuántos dan gloria a Dios? San Lucas 9, 22. Mire lo que dice allí. San Lucas 9, 22. Aquí habla Jesús. Ya lo tenemos. Dice, San Lucas 9:22 dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca pocas cosas. Sí saben. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca
muchas cosas. Y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Se está cumpliendo la profecía de Génesis 3, capítulo 15. Allí está, revelada por el mismo Jesús. Ahora, volvamos a 2 Corintios 4, versículos 7 al 9. Ya lo leímos. Estamos perseguidos, atribulados. 2 Corintios 4. Versículos 7 al 9. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y mira lo que dice Jesús en Mateo 4, versículo 1. Por eso todo el que quiera seguir a Cristo tiene que vivir el proceso de Cristo. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto, para ser tentado por el diablo. La iglesia de Cristo tiene que entender que tiene que pasar por el desierto. Preocúpese cuando todo sale bien. Esos hermanos, y que los hermanos bendición, a mí me preocupan. Esos hermanos, pastor, hermano, ¿cómo está? Hermano, en bendición. Esta semana me gané 100 millones. A los 8 días, hermano, ¿cómo está? En bendición, hermano, compré 4 carros. Y la otra semana, hermano, ¿cómo está? En bendición, hermano. 20 casas, hermano. Preocúpese. Porque el Hijo de Dios, el que está en Cristo, vive desierto. Porque en el desierto es donde vemos la gloria. En el desierto es donde usted se da cuenta que no está solo. Mientras tanto, el diablo tiene distraído a muchos. Por eso les predica prosperidad, 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 prosperidad y prosperidad. Y yo creo en un Dios que prospera, pero no puede ser el eje de mi vida espiritual. El eje de mi vida es Cristo. Y lo que Él esté haciendo en nosotros, para nosotros y por nosotros. Aunque en medio de ese proceso tenga que vivir desiertos. Si yo pregunto, ¿cuántos quieren desierto? Yo soy el primero que diría que no. Porque ¿quién quiere vivir desierto? Nadie. Pero el Espíritu te tiene que llevar al desierto. Porque en el desierto te conviertes en un verdadero adorador. El que vive desiertos y sale de ellos de la mano de Dios, sale convertido en adorador. Adorador no es cantante. Adorador no es un artista que graba 10 CD. Adorador es aquel que levanta sus manos en medio de las lágrimas, que en medio de la escasez, que en medio de la persecución, que en medio de la amenaza, levanta sus manos, dobla sus rodillas y reconoce que solo la gloria de Dios lo puede sacar en victoria. Y según un adorador, gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No podemos pasar, no podemos estar aplazando para después de la prueba las decisiones fundamentales de la adoración a Dios. Muchos les dice uno, hermano, ¿y cuándo va a volver a servir en la iglesia? Cuando salga de esta prueba que estoy pasando. Entonces no es de Cristo. Sencillo. Hermano, ¿y cuándo vas a volver a predicar como predicaba? Cuando salga de esta prueba, hermano, entonces usted no es de Cristo. Porque el que es de Cristo imita los pasos de Cristo. Hermano, ¿y cuándo vas a volver al ministerio? Pastor, cuando pase este proceso. Es que en medio de tu proceso es donde tu casta de adorador
tiene que mostrarse. Es que en medio de tu desierto, en medio de tu prueba, en medio de tu lucha, en medio de la persecución, fue donde Pablo escribió las epístolas más poderosas. A mí me impacta la epístola de Pablo a los Efesios. Me parece la epístola más espiritual de Pablo es la de Pablo a los Efesios y la de Pablo y Hebreos. Son dos epístolas que uno lo dejan, wow, me quito el sombrero con Pablo. ¿Y sabe dónde estaba Pablo cuando escribe la epístola a los Efesios? Preso en Roma. Pablo estaba en el cepo, le tenían los pies con grilletes allí. Y me impacta que Pablo no habla del cepo, Pablo no habló del grillete. Pablo no dijo, miserable soldado ese que cada vez que pasa me pega la patada en las costillas. Pablo no dijo nada de eso. Pablo toma la prueba que está viviendo y la lleva al contexto espiritual. Por eso es que Efesios 4 es tan poderoso en el contexto de la guerra espiritual. Cuando Pablo describe la armadura de la fe, ve al enemigo como amigo. ¿Cómo así, pastor? Porque dejó de verlo como la amenaza para verlo como la excusa para entender más de cerca la revelación de Dios. Deja de estar aplazando tus decisiones espirituales. Mira lo que estás viviendo hoy como la forma perfecta de acelerar el peso de gloria de Dios en tu vida. No mires la enfermedad como la excusa para desatar tu ira y tu afán. Mírala como la excusa para quebrarte delante de Dios. Hablaba con un varón que tiene una situación bien compleja. Y este varón me decía, pastor, estoy que no puedo más. Tengo una situación que se me salió de las manos, que no sé qué hacer. Y yo, sí sabes qué hacer. Ora. Pero es que yo he orado y no pasa nada. Lo que pasa es que tú estás orando como estábamos cuando creíamos en el niño Dios. 24 de diciembre nos acostábamos más temprano que nunca. Y con un ojo abierto y el otro cerrado. Para cuando llegara mi papá o mi mamá con el regalo, de cuál fue el regalo que me trajeron. No, hombre, barro, si el que me trajeron el mismo trencito del año pasado. Así estamos orando muchos. Esperando que Dios responda al estilo mío. Y Dios te va a responder al estilo de Él. Porque al estilo tuyo y al estilo mío nos vamos a seguir dando vueltas en el desierto. Pero al estilo de Él, cuando te rindes, cuando entregas tu carga, cuando confías que Él lo va a hacer, entonces prepárate, porque la respuesta de Dios va a ser, primero, sobrenatural. Segundo, sorprendente. Tercero, contundente. Porque no tienes a un pintado en la pared como padre. Tienes al que dijo, yo soy el que soy. Tienes de tu lado a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Tienes de tu lado al que dijo, estate tranquilo, porque yo pelearé por ti. Entonces, ¿cuál herida? Cuando yo preparaba este mensaje decía, Dios mío, de verdad que somos seres tan complejos que convertimos la bendición en maldición. Dios, dame un empleo con el que pueda adorarte. Dame un empleo, porque esto estar en la casa todo el día mirando el techo. Llega Dios, le da el empleo y lo primero que hace es irse a la iglesia. Convierte en maldición la bendición. No, yo me fui de la iglesia, pastor, pero yo no he perdido comunión con Cristo. Mentira. La Biblia dice, miren cuán bueno, miren cuán delicioso es habitar los hermanos unánimes juntos, porque allí derrama Dios bendición y vida eterna. Ajá, y entonces, no, es que yo me puedo dejar de congregar 10 añitos, pastor, pero mi vida espiritual, eso es como un roble. Yo sí, pero come geniado.
Porque la vida espiritual del creyente se fortalece como los carbones. Yo daba el testimonio, me impactó, llegó un hermano, se apartó de la congregación y el hombre estaba pasando su desierto, pero quiso pasarlo solo. No es lo mismo cuando yo le digo a Roy, mi hermano, estoy pasando por esta lucha tremenda, y Roy me dice, pastor, venga, vamos a orar juntos. Eso es una cosa. Pero no, yo me voy a pasar mi desierto solo. Y el hombre, llegó el pastor a visitarlo, y el hombre vio al pastor y bajó la cabeza, y el pastor simplemente se sentó al lado de él, y resulta que el hombre al frente tenía una hornilla con puros carbones. Y el pastor se lo quedó viendo, fue a donde estaba la hornilla con los carbones y cogió con la tenaza y sacó un carbón y lo puso a un lado. Y el carbón se apagó. Y después volvió y lo puso donde estaban los otros y el carbón se encendió. El hombre miró al pastor y le dijo, gracias, ya entendí. Tú no puedes tragarte tu proceso tú solo. Tú no puedes aislar a tu familia del cuerpo de Cristo. El que conoce a Cristo permanece en Cristo. Porque no tendríamos que formar parte del equipo aquel que no nos gusta. Porque lo que dice feo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, permanecerían con nosotros. Y pastor, pero es que eso es fuerte. Fuerte es no. Fuerte es no reconocer que sin Cristo no somos nada. Fuerte es salir de esta tierra sin saber para dónde va mi alma. Fuerte es ver partir personas, familias de nosotros, sabiendo que no van con Cristo. Fuerte la prueba, fuerte tu Dios. Fuerte la lucha, fuerte tu Dios. Fuerte la persecución, fuerte tu defensor. ¿Cuál herida? Entonces, yo te pregunto algo. ¿Dónde está tu confianza entonces? Vayamos a Génesis capítulo 28, versículo 15. A mí me fascina cuando el Espíritu Santo me confirma una palabra y uno dice, wow, Dios es bueno. Porque mi esposa no tenía ni idea de la palabra que yo iba a compartir. Génesis 28, versículo 15. Con este versículo vamos a cerrar el mensaje y quiero que atesores, de parte del Espíritu Santo te digo, atesóralo, séllatelo en tu corazón. Dice, aquí habla Jehová Dios y dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Tú no estás sola, tú no estás solo. Y quiero decirte, sierva, ¿cómo te llamas? Yadira. No es casualidad que te hayas asomado por esa puerta, ¿sabes? Porque el Señor sabe lo fuerte que ha sido la lucha. Pero el Señor sabe también que rendida ante Cristo hay victoria. Suéltalo en las manos de Dios, porque en tus manos y en tus hombros te puede dañar. Amén. Yo quiero pedirle por favor a Gise, las hermanas estaban escuchando la alabanza cuando empezaron y llegaron allí, y yo no creo en las casualidades, yo creo en un Dios de propósitos. Nosotros no secuestramos ovejas porque las ovejas tienen un solo dueño que se llama Jesucristo. Pero qué bueno cuando en medio de mi proceso y en medio de las luchas que he tenido que enfrentar solo, alguien me dice, yo también estoy contigo. Tómemele, si tiene WhatsApp mucho mejor, nombre y teléfono, por favor.
Yo le invito a que se coloque sobre sus pies y que se tome de la mano, porque Dios ha dicho a través de su palabra, ¿cuál herida? ¿Cuál desierto? ¿Cuál ofensa? ¿Cuál amenaza? ¿Se desconectó aquí? Si Él dijo que lo iba a hacer, Él lo va a hacer. Si Él dijo que a donde tú fueras, Él iba contigo, cuenta con Él, porque no es mentiroso el que lo prometió. Cierra tus ojos allí donde estás y vamos a orar, ¿sí? Si sientes de quebrantarte delante del Espíritu Santo que está aquí, hazlo. Si sientes de doblar tus rodillas delante del Todopoderoso, hazlo. Si sientes de gemir delante de Él, hazlo. Levanta tu voz a los cielos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria, te damos gracias, Señor, porque en el nombre de Jesús recibimos tu palabra, porque en el nombre de Jesús proclamamos la derrota de las circunstancias sobre nuestras vidas, porque en el nombre de Jesús a toda saeta de las tinieblas, a todo demonio, le ordenamos que en el nombre de Jesús retroceda de las vidas que ha bombardeado con pensamientos de derrota, con pensamientos de desánimo, con pensamiento de confusión, con pensamiento de fracaso, de amargura, de soledad o de tristeza. En el nombre de Jesús, somos un solo cuerpo el que hoy se presenta delante de ti, mi Dios. Somos una sola voz. Somos un solo corazón que te dice: te necesito, Jesús. Necesito de que tu vida se manifieste en mi vida. Necesito que tu gloria se manifieste en mi vida. Necesito que tu gloria se manifieste en mi familia. Necesito que tu gloria, Jesús, se manifieste en mis hijos. Que tu gloria se manifieste en mi Barranquilla. Que tu gloria se manifieste en mi Colombia. Que tu gloria se manifieste en Venezuela. Que tu gloria se manifieste allí en Nicaragua, en Chile, en Argentina. Padre, tú estás viendo todo lo que está sucediendo. Y solo tu gloria nos puede dar las fuerzas para caminar el desierto. Te pedimos en el nombre de Jesús que mires cada corazón que en este momento está delante de ti. Y que si algo en nosotros te ha estorbado, que si nuestro temperamento te ha estorbado, que si nuestra lógica te ha estorbado, nos perdones. Perdónanos, te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Pero permítenos ver tu gloria. Permítenos ver
tu majestad. Señor Jesús, te damos gracias porque tu sacrificio no ha sido en balde. Y antes de salir de este lugar, queremos unirnos como iglesia, como cuerpo de Cristo, para orar por la niña de Natalie. En el nombre de Jesús, Padre, muéstrale tu gloria a Natalie y a su niña. Que el poder que se manifestó a través de Jesús y en Jesús toque esos ovarios. Muéstrale, Señor, tu gloria. Que ese proceso no sea el que va a destruir a Natalie, sino el que la va a levantar para mostrarle cuán grande y poderoso eres. En el nombre de Jesús, mira los hogares que en este momento están atravesando por circunstancias difíciles con sus hijos, con sus familias. Allí donde ellos se encuentran, Espíritu Santo, sopla en ellos. Derrama la paz de Dios en medio de ellos. Y que podamos escuchar decir: ¿cuál herida? Si tengo al Dios que sana toda herida. ¿Cuál dolor si tengo al Dios que sana todo dolor? ¿Cuál enfermedad si tengo al sanador por experiencia, por naturaleza, a favor mío, a favor de mis hijos, a favor de mi familia? ¿Cuál tristeza si tengo al Dios del gozo a favor mío? En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, y reconocemos que toda la gloria, toda la honra son para ti, que vives, que reinas por los siglos de los siglos. Aleluya. Y te damos gracias porque no es un día más, sino es un día de gloria, de respuestas. Pedimos que tu palabra sea sellada en nuestro corazón, en nuestra mente, y que podamos salir con la convicción de que el Dios que prometió lo cumplirá, porque Él lo dijo: no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que he dicho que iba a hacer. Levanta tus manos al cielo allí donde estás y dile: Padre, gracias. Gracias por hablarme. Gracias por tener tanta paciencia y misericordia conmigo. Gracias por perdonar mi pecado. Gracias por hablar a mi corazón y por darme esperanza sobre esperanza. En el nombre de Jesús, te damos a ti la gloria y la honra, porque tú te la mereces. Gracias te damos, Señor, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? Hacemos fuerte, Señor, a Cristo. Gloria a Dios.